Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Diego, ¿cómo va eso? ¿Bien vos? Bien, bien. Pensé que iba a ser mucho más difícil, como te había adelantado. Soy bastante burro con las redes sociales, así que bueno, espero haberme conectado bien. No sé si era este mi momento o era dentro de un No, rato. no, se te ve bien, era el momento para conectarse, así que te agradecemos un montón. No es nada fácil manejar las redes, pero bueno, es una herramienta muy necesaria ahora con el distanciamiento y en esta coyuntura. Leo, te agradecemos mucho. Hoy mi vieja no puede estar, que es la otra persona que siempre está en los vivos, Soledad Garriga, está en su casa respetando las medidas de restricción. Así que bueno, te agradecemos de esta organización, de este colectivo, que participes acá, que hoy podamos charlar con vos. Es muy importante hablar con cada uno y cada una de las personas que tienen referencia y una caminata tan importante en los derechos humanos. Así que en nuestro abrazo, acá a la distancia, un poquito virtual, pero de todas formas un abrazo, en fin. El mismo abrazo, la misma alegría. En serio, compartir un rato con ustedes, siempre es una gran alegría. Sabemos, desde abuelas, desde el espacio para la memoria, el compromiso y el recorrido que ustedes tienen, toda la familia, así que los respetamos mucho y celebramos cada encuentro que se da. Así que en serio es una alegría. Gracias, Leo. Mirá, hemos compartido varios encuentros, actividades, acciones. La verdad que, como te decíamos hoy, es un orgullo. Hoy lo hablábamos en el grupo, de orgullosamente platense más temprano, y había una gran expectativa por este encuentro, por saludarte. Después, alrededor de la charla, vamos a ir mostrando algunas fotos y también algunas sorpresas que hemos preparado de este humilde espacio para vos, para saludarte un poco. Pero bueno, Leo, mirá, la verdad que cada abrazo, con lo que es el camino de la memoria y la verdad de justicia, con las abuelas, con ustedes, el espacio, la ex comisaría Quinta, el espacio de memoria, la verdad que es muy lindo, es hermoso. Así que, bueno, enorme abrazo y muchas gracias hoy por ser parte de este encuentro de esta noche. Cada domingo es muy lindo encontrarse y además sabemos que es necesario para cada compañero y compañera en esta coyuntura escuchar, debatir, ser parte y también eh, dialogar, ¿no? Esto del diálogo que sabemos mucho, sabemos que es necesario y lo vemos, a veces lo perdemos por una cuestión obviamente de la pandemia. Eh, Leo, mirá, ahora vamos a ir viendo algunas fotos, pero quería preguntarte, porque hoy hablaba con algunas compañeras y compañeros, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata esta coyuntura? ¿Cómo viene el espacio de la memoria ex comisaría Quinta? Y bueno, ¿cómo va el laburo? La verdad es que dentro de esta coyuntura, de estas circunstancias, nos va muy bien porque lo principal está bien, que la familia, este, tenemos todo salud. Yo me agarré COVID a fines de febrero, mediados de febrero. Por suerte la pude pasar en mi casa. Este, Desde mis amigos también, y el resto de la familia en líneas generales está bien. Eh, Tuve algunas pérdidas por COVID y fueron duras. Pero a esta altura, la verdad es que todavía estamos tomando dimensión de esto que está pasando. Yo te soy sincero. No, no podría sacar conclusiones. Uno a veces cree que puede sacar conclusiones, y todavía falta un montón. Después de los, sí, No, no, perdón, no. Pensé que... desde los eh, proyectos, con el espacio para la memoria y con abuelas, supimos adaptarnos a estas circunstancias. eh, Bastante rápido, porque cuando vimos que esto daba para rato, eh, primero en abuelas principalmente, empezamos a generar reuniones de manera virtual, lo cual nos permitió, creo que como a muchas organizaciones, eh, vernos las caras
con compañeros y compañeras que están en otras provincias mucho más seguido que antes. Y eso estuvo muy bueno porque arrancó una ida y vuelta y un diagnóstico bastante rápido de la situación e intentamos, digamos, actuar en consecuencia a eso. Así que las consultas, lo que nosotros llamamos presentaciones espontáneas, que es las hombres y mujeres con dudas sobre su identidad, adaptamos esa recepción ya no de manera presencial a manera virtual, publicamos teléfonos celulares, eh, empezamos a trabajar desde las casas con los correos electrónicos oficiales, digamos, de abuelas. Así que las presentaciones espontáneas continuaron, seguimos recibiendo denuncias y eso se acomodó bastante bien. En cada oficina de abuelas, Capital Federal era diferente a La Plata era diferente a Córdoba, así que fuimos adaptándonos. Y en el espacio para la memoria te diría que también, ahí con la particularidad que, como vos conocés bien, que nos han visitado, la presencialidad es mucho, porque nosotros nos comunicamos con esa presencialidad a partir de las visitas guiadas, de las actividades pedagógicas, de las actividades culturales. Así que nos volcamos a las redes sociales para transmitir nuestra tarea, nuestro trabajo. Esa es la manera que tenemos de comunicarnos con las personas que nos siguen y con las personas que nos quieren conocer. Por supuesto que hay una tarea más propia que no tiene tanta difusión, que tiene que ver con el archivo, con la investigación, con el seguir dando pasos para la consolidación del espacio para la memoria, cosas que faltan como la puesta en valor del edificio central. Todo eso continúa y tiene que ver con una gestión propia que continúa con la virtualidad. Y hoy en día, casi un año y medio después, te puedo decir que nos costó, pero nos adaptamos bastante rápido. Viendo otros lugares y el entorno, pudimos sostener el nivel de trabajo, por supuesto que salvo lo que es presencial. Y bueno, pero nos faltan los abrazos con las familias, con los sobrevivientes, que eso a nosotros, la verdad que en gran parte es nuestro combustible. Lo mismo que la recepción y las actividades con chicos de colegios secundarios o de institutos, ¿viste? Esa ida y vuelta lo extrañamos. Sí, además lo importante que es el espacio de la memoria ex comisaría Vinca, que van un montón se encuentran un montón de referencias de derechos humanos, de sobrevivientes. Bueno, nosotros estuvimos ahí hace un tiempo, antes de la pandemia, y la verdad que es eso, el calor también del abrazo, de encontrarnos, de mirarnos, de debatir, es muy importante, pero bueno, esta nueva normalidad también nos lleva a repensarnos y cómo seguir laburando y profundizando esta consigna de memoria, verdad y justicia, obviamente teniendo en cuenta eso, ¿no? Digo, que no podemos estar muchas veces presencialmente. Por otro lado, Leo, pensaba cuando vos hablabas de las pérdidas del COVID, la verdad que también, digo, ¿no? Todos hemos atravesado, todos y todas hemos atravesado pérdidas, y la verdad que es muy difícil. Y bueno, también ahí está ese mensaje, ¿no? Ese mensaje solidario que siempre damos de un espacio político, social, cultural, que es, bueno, cuidémonos, porque cuidándonos también cuidamos al resto, ¿no? El cuidado es colectivo y bueno, tenemos que seguir profundizando cada medida para no contagiarnos, para poder salir adelante de una manera un poquito más rápido, ya vamos a salir. Mirá, Leo, justo acá quería ver una foto a la recién de las abuelas, de cómo en esta nueva realidad, cómo se sigue buscando a cada nieto, a cada nieta. Y hace unos días estuvo Charlie Pisoni, también ha estado el gitano Matías Moreno. Bueno, ha habido muchos compañeros y compañeras que vienen de caminar de derechos humanos, ha estado
Alejandra Santucho, Claudia Favero, Marta Húngaro, Tati Almeida, que estuvo hace poquito también en el marco del 24 de marzo. La verdad que el encuentro con Tati fue hermoso. Y bueno, ha habido muchos compañeros y compañeras que han participado. Y bueno, vos hablabas recién del laburo que han hecho abuelas durante tanto tiempo, que nos ha dado siempre cuando aparece algún nieto o alguna nieta, es un mundo un poquito más justo, ¿no? Uno siente eso, que somos un poquito más justos como sociedad, y la Argentina se ha vuelto un poquito más justa cada vez que aparece un nieto o nieta. Pero pensaba en esto de la coyuntura, ¿no? Cómo se va, cómo nos marcan las etapas políticas e históricas de Argentina, y la llegada de Néstor, como persona, como movimiento político, con todo lo que eso trajo, también retomó una agenda de demandas que venían emergiendo en la sociedad, sosteniéndose, pero bueno, también hace falta decisión política para poder avanzar. Y ahí uno ve esas mujeres que tanto han luchado, junto al flaco Néstor Kirchner, que venía del sur, sin viste, mucha gente no lo conocía, sin embargo, nos dio la oportunidad de seguir soñando y nos convocó a pensar la política desde el Estado, desde la gestión. ¿Cómo ves vos, Leo, esa etapa de la historia y cómo se convocó a abuelas para poder laburar las consignas de la memoria, de la verdad y justicia? Bueno, la verdad es que veo esa foto y realmente emociona, porque como vos decís, vino del sur, silbando bajito, muchos de nosotros no los conocíamos, y la verdad es que nos llevamos una muy grata sorpresa. Este, yo restituí mi identidad en el año 2005, con lo cual me fui acercando a abuelas y a conocer más la institución desde adentro recién a partir de ese momento. Y ya Néstor estaba echando luz a un montón de situaciones que tenían que ver en materia de derechos humanos en la Argentina, de memoria, de verdad y de justicia. Así que para mí fue, no te exagero cuando te digo un renacer desde un montón de puntos de vista, porque desde ya, desde lo personal, conocer mi identidad, conocer a mi familia, conocer la historia de mis viejos, te imaginas que son momentos fundacionales muy fuertes y que trae luz. Pero a la vez el país estaba viviendo algo bastante parecido en un montón de aspectos. Nos estábamos recuperando de quizás la peor crisis económica de la historia de nuestro país. Veníamos remontando ese barrilete desde el 2001, pero también en este tipo de cuestiones, eh, con la caída de las leyes de impunidad, con la bajada de los cuadros, con el abrazo a las madres y a las abuelas, volvía la esperanza en un montón de situaciones. Y a mí me tocó, la verdad que al principio, antes del 2005, lo miraba por televisión, lo leía en los diarios. Y después me tocó verlo en carne propia y empecé a entender la importancia que eso generaba a modo reparador, no solamente en la sociedad, sino en las familias que lo padecieron. Eh, y después también entendí que no solamente lo padecimos en carne propia eh, a los que nos destrozaron la familia, sino que en consonancia la sociedad sufrió lo mismo y el que piensa que la patria es el otro, lo sufrió de la misma manera. Entonces, para mí realmente fue una apertura de cabeza, un renacer, eh, porque cuando uno miraba los juicios donde había pasado tanto tiempo, casi 30 años, y volvían a iniciarse los juicios, sí, bueno, 30 años después, con todo lo que eso significa, con varios medios de comunicación silenciando esas palabras, con algunas miradas negacionistas, diciendo, bueno, hay que mirar para adelante y hay que dar vuelta a la página.
Y uno participaba de esos juicios y no podía creer las cosas que escuchaba y cómo esos crímenes cometidos en ese momento, hacía casi 30 años, estaban tan vigentes y tan presentes. Y esos responsables caminando en las calles. Y ahí Mira, tomé verdadera dimensión de la importancia de estas políticas. Cuando uno habla de memoria, verdad y justicia, cuando empieza a meterse un poquito y a rascar un poquito, te das cuenta que sostienen mucho de la moral del país. El camino es por ahí. Si eso no está firme, todo lo demás tambalea. Así que esa foto dice mucho de un cambio en mi vida. mira, Leo, cuando vos hablabas que en 2005 recuperaste la identidad y después lo pusiste en el marco colectivo, ¿no? Cómo recuperamos también en esos años la esperanza, la justicia social, las posibilidades, los sueños. Digo, hemos recuperado la posibilidad de pensar y de soñar en un país y que se podía materializar, que no era un sueño que quedaba en aquellos años 70 de aquellos de los y las 30.000 que militaban por un mundo más justo, por una república argentina, por una patria justa, libre y soberana, que no era una consigna, que se podía volver a hacer y estábamos en ese camino, ¿no? Y han sido 12 años de avance constante en políticas redistributivas, bueno, ha sido muy lindo lo que pasó en ese tiempo y obviamente digo, y muchos compañeros y compañías han recuperado su identidad y han sido parte también de una posibilidad de cambiar la Argentina, ¿no? Yo Sí. cuando Néstor en una consigna hablaba del cambio, no me acuerdo bien cómo era la palabra, el eslogan, pero hablaba de un cambio, allá por 2003. Y después de ahí, bueno, vino Mauricio Macri y lo puso Cambiemos a su partido político, que reunía un poco las miradas más conservadoras, perdón, más negacionistas de la Argentina, y que se hacían un poco carne ahí, representados en un partido político que creo que reunía lo peor que tenemos en la sociedad argentina, un poco de los peores discursos, las peores miradas. Después de lo que vos contabas recién, llegaron esos 4 años de abandono, ¿no? De abandono y de desidia, que todos la pasamos un poquito mal. Tanto en lo individual, en lo colectivo, veías el barrio, tu amigo, tu amiga, tu familiar. Bueno, todos siempre veíamos que estábamos un poquito más tristes, con menos posibilidades, perdíamos los laburos, nos echaban, había gente que la pasó muy mal. Y por suerte después esa esperanza se reorganizó con una fórmula política que bueno, fue frente de todos y de todas, que nos permitió nuevamente pensar que había esa posibilidad de creer, ¿no? De creer en que la política es herramienta de transformación. Así que, digo, han sido esos años de esas fotos que mostrábamos recién, y como vos lo decías, Leo, recién, ha sido algo muy lindo a nivel individual y colectivo. Y para eso creo que también lo simboliza, digo, lo sintetiza de alguna forma esta foto, ¿no? Una persona que uno cuando la escucha le da tranquilidad. La otra vez escuchaba a alguien que me decía, que nos decía, que son inmortales, que ojalá que no se vayan nunca. Yo creo que en realidad ya son inmortales, ¿no? Están en nuestros corazones, en las banderas, en las consignas, ya son Sí. nuestras, son argentinas, es un lujo. La verdad que es un lujo. Y dentro de la suerte que me tocó vivir a mí, lamentablemente, de la desaparición de mis viejos y del sufrimiento de toda mi familia en la vida, dentro de esa mala suerte, muchos años después me tocó la suerte de conocer a las abuelas, de tener la oportunidad de que gracias a ellas pude restituir mi identidad, puedo saber quién soy. Como te decía antes, pude conocer a mi familia. Mis hijos se crían, mejor dicho, con la verdad. Y esta foto, si no recuerdo mal, es en Abuelas, claramente en la sala donde tenemos las reuniones de comisión directiva. Y fue en un cumpleaños mío
Ya no me acuerdo si fue mío o de Estela, y nos sacamos una foto. A mí me pasa lo siguiente con las abuelas. Yo creo que, como muchas veces pasa en la vida, todavía como sociedad, por supuesto que sabemos quiénes son las madres, las abuelas, y hay una gran valoración. Pero yo creo que todavía falta tomar aún más conciencia de lo que generaron ellas, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Teniendo en cuenta que eran mujeres comunes y corrientes, de familia, maestras de escuela, algunas muy pocas profesionales, y que les tocó vivir la situación más dura que le puede tocar vivir a una mamá o a un papá, que es la pérdida de un hijo. Y aún más duro, que no es solamente perder a un hijo, sino esa incertidumbre de que esté desaparecido. Porque en su gran mayoría, en algunos casos, bueno, como el caso de Estela, al poco tiempo se enteró que Laura había sido asesinada. Pero en la gran mayoría de las abuelas, al día de hoy no saben qué pasó con su hija o con su hijo, y con su nieta o con su nieto. Entonces, desde ese dolor generaron un camino de lucha incansable, inclaudicable, donde generaron logros absolutamente increíbles, porque no solamente fueron reconocidas por marchar con todo lo que eso significaba, arriesgando su vida en la Plaza de Mayo, sino que iniciaron investigaciones por su cuenta, eh, tomaban denuncias en la clandestinidad, como muchos de ustedes saben, se juntaban en el Café Las Violetas, simulando que estaban festejando un cumpleaños, y era ahí donde intercambiaban información para saber dónde podían estar sus hijos y sus hijas o sus nietos, donde se acercaban a medida que iba pasando el tiempo a los jardines de infantes a ver si alguno de esos chicos se parecían a la única foto o a las poquitas fotos que tenían de sus nietos. Y el tiempo les jugaba en contra, porque el paso del tiempo, cada vez esa nena o ese nene se parecía menos a la foto de ese bebé, y la esperanza pasaba por ese lunarcito o por esa manchita en una pierna, y tuvieron la valentía y la astucia de convocar a la ciencia. Y tiene que ver mucho con el nombre de este programa, que es Orgullosamente Platense, del cual yo también soy orgullosamente platense, porque fue desde acá de la ciudad de La Plata donde se leyó por primera vez una noticia en el diario El Día que decía que la justicia instaba a un papá a reconocer su paternidad por intermedio de un análisis genético. Así que las abuelas leyeron esa nota y convocaron a genetistas argentinos para ver si esa herramienta podía servir. Y ahí se enteraron que podía servir de una mamá a un hijo o de un papá a un hijo o una hija, pero no desde una abuela. Así que la ciencia argentina se puso en contacto con científicos de Estados Unidos y desarrollaron algo que no existía en el mundo, que después se llamó el índice de abuelidad. Así que las abuelas lograron eso, un avance en la ciencia, lograron un avance en las leyes internacionales, en Naciones Unidas, que se conocen como las leyes argentinas. Y fueron ellas las que nos restituyeron la identidad a nosotros, a 130 casos. Y faltan muchísimos más, faltan más de 300, así que... Pero con esto quiero dar cuenta que cambiaron el curso de la genética, cambiaron el curso de las leyes a nivel internacional en materia del derecho a la niñez, el derecho a la identidad. Y en la Argentina también, cuando vinieron las leyes de impunidad, pudimos volver a llevar a un tribunal a los genocidas, a Macera, a Videla, gracias a la estrategia de las abuelas, que se dieron cuenta que el único crimen que era imprescriptible era el robo de bebés. Y ahí Abuelas presentó el juicio del plan sistemático de robo de bebés.
Así que ahí las abuelas también, con esa inteligencia y con esa estrategia, volvieron a generar un cambio en el rumbo de lo que venía siendo la justicia en este país. Esto yo siempre lo remarco porque son hitos que verdaderamente permitieron cambios concretos, cambios reales, y que hoy en día las abuelas son consultadas a nivel mundial, porque las víctimas del franquismo y esos nietos que también les robaron la identidad en el franquismo, nos visitan en la institución para consultar cuál fue el camino que se generó desde las abuelas y cuáles son los consejos. Lo mismo en el resto de Latinoamérica, en México, en Colombia, en Centroamérica, constantemente. Así que para mí es un orgullo poder estar, acompañarlas, aprender de la mano de ellas y hoy en día ser parte de la comisión directiva. Y la verdad es que es un orgullo que voy a llevar siempre en mi vida. Y esta foto, yo creo que esto que te decía al principio, con el tiempo vamos a dimensionar aún más las de Plaza de Mayo en nuestro país. Próceres, mujeres próceres. Lo importante que han sido y también la perseverancia, ¿no? La perseverancia de seguir luchando y siempre desde el amor, porque cuando uno escucha a alguna de las abuelas hablar, siempre hablan del amor. Hace poquito cuando hubo una marcha ahí en la Casa Rosada y pusieron algunas consignas muy feas, Estela llamaba, digo, siempre hablando desde el amor, qué triste la confusión, ¿no? Esa idea también, nada, de convocar, de abrazar, de dialogar, es muy importante también para poder seguir avanzando en estas políticas de memoria, verdad y justicia. Mirá, Leo, vos hoy hablabas de esto de la restitución, ¿no? De tu identidad y demás. ¿Vos te acordás ese primer abrazo sabiendo quiénes eran tus viejos, tu vieja? ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, casualmente fue en los tribunales federales de acá de La Plata, estaba el juez Corazza. En ese momento eh, las restituciones eran bastante diferentes a lo que son ahora. Me refiero a que ahora los tiempos, bueno, por supuesto sacando la pandemia, digo, ahora los tiempos de los análisis son mucho más rápidos. En aquel momento, paradójicamente, tuve la respuesta 9 meses después de haberme analizado, y antes de haberme analizado yo me acerqué a las abuelas, a la filial de acá de La Plata, con dudas sobre mi identidad, así que arrancó una búsqueda por intermedio de la documentación que había y con el rastreo de algunas denuncias. Y ese primer abrazo casualmente fue con Estela y con Claudia, porque a mí me convocó el juez. eh, Había sucedido una cosa extraña porque el Banco Nacional de Datos Genéticos en aquel momento, cuando da un resultado positivo, informa a la justicia e informa a las abuelas de Plaza de Mayo. Generalmente siempre es abuelas de Plaza de Mayo quien da la noticia porque tiene todo ese expertise, porque es quien busca y sobre todo uno se acerca a las abuelas. Siempre es así, en este caso fue una excepción y la justicia, pensando de que abuela ya estaba enterada y que quizás yo podía saber algo, bueno, me citó a mí y yo fui al juzgado sin saber por qué era citado, no había ninguna aclaración. Así que verdaderamente no sabía si era una multa, qué era, no tenía ni idea. Así que cuando fui, le hago esta aclaración al secretario y me dice, no, quédate tranquilo que no es por eso, es por otro tema, el juez te quiere ver, por primera vez entraba a un juzgado, por primera vez conocía a un juez.
Y la verdad que me atendió muy bien y me contó, lo primero que me preguntó, y ahí caí por dónde venía la cosa, es si yo me había acercado a las abuelas de Plaza de Mayo. Le dije que sí y él me informó que tenía la causa por el centro clandestino de detención en La Plata, la ex comisaría Quinta. Y ahí me contó bueno, que yo había nacido ahí, que mi mamá y mi papá estaban secuestrados ahí en la última dictadura cívico-militar. Eh, y ahí me contó el nombre de mi mamá, el de mi papá, así que fue una gran emoción. Ahí están los dos. Vos sabés que esa foto de mi mamá, en realidad es mi tía, es la hermana melliza de mi mamá con la cual la buscaron a ella. Ahí mi tía estaba embarazada. Son iguales, eran las mellizas idénticas. Y no había foto de mi mamá actualizada. Las fotos de mi mamá al momento de la desaparición que quedaron, porque las quemaron todas, eran de muy chiquitita. Entonces, para buscar a mi mamá, la buscaron con esa foto de mi tía. Eh, y en ese momento me enteré de mi historia, y en ese momento me enteré que mi nombre era Leonardo, un nombre que siempre me había gustado y que le íbamos a poner a mi primer hijo. Así que no podía creer que venía de ahí la cosa. Y ahí me fui enterando de todo y a los pocos minutos viene Estela con Claudia. Este, Claudia Carlotto fue compañera de militancia de mis viejos, así que con una emoción muy grande. Estaban muy preocupadas porque no me, no me estaban dando la información a abuela, sino en un juzgado, entonces estaban preocupadísimas a ver si yo cómo me lo había tomado, y la verdad es que yo me estaba enterando de algo que quería enterarme, que era verdad, que yo quería conocer mi identidad. Así que, por un lado, era una emoción muy grande, porque yo sabía que era muy difícil llegar a la verdad, pero por otro lado, era una tristeza muy grande porque me enteraba que esa verdad implicaba que no me iba a encontrar ni con mi mamá ni con mi papá. Pero era toda una mezcla de emociones, porque hasta ese entonces la historia que yo tenía, la historia oficial que yo tenía, era una historia de abandono. Eh, y mis viejos no me abandonaron, todo lo contrario, tenían todas las ilusiones de una familia, de una crianza, eh, con unos valores increíbles, con una valentía increíble, eh, y de algún modo lo fui conociendo por por el relato del resto de mi familia, de mis tíos, de mis primos, eh, también por el relato de los compañeros y las compañeras de ellos, ¿no? De militancia, del Colegio Nacional, en el caso de mi papá, de la Legión, en el caso de mi mamá, del club de rugby, mi viejo jugaba en la U, de su militancia en la Juventud Peronista, mi mamá militaba en la UES, unos compañeros increíbles, que hoy son como mis tíos, ¿no? Una generación increíble, que hoy en día sigue con un compromiso bárbaro, con la misma solidaridad de siempre, con un corazón enorme, eh, y que, bueno, hoy forman parte también de mi vida, sin lugar a dudas. Cada historia seguramente es eso, ¿no? Sos un poquito más vos, ¿no? Cada vez que vas encontrando una historia nueva, un relato, y la importancia, ¿no? Del grupo de compañeros y compañeras, y que hoy se sostengan las mismas luchas, ¿no? La coherencia en la militancia es no solamente acompañarse, ¿no? Levantar las banderas de aquellas luchas que son las de hoy y siguen a la orden del día. Seguimos queriendo construir esa patria que soñamos y que soñaran los y las 30.000. Mira, Leo, agradecemos primero a cada uno y a cada una de los que están del otro lado, que también son parte de esta historia, ¿no? Porque hoy hablábamos con varios y con varias que nos decían, va a estar Leo, bueno, que te quería mucho, y a mí íbamos un poco armando ese relato que vos contás recién de tu hijo y de tu vieja, uno lo va armando también de vos, ¿no? Cuando nos contaban un poco eso de que esperaban este encuentro, porque sos un gran compañero, Leo. Sos un tipo sencillo,
un buen tipo, una buena persona, un buen compañero, y eso también es importante porque cuando unís un montón de esos valores, nos encontramos un poquito más compañeros, ¿no? Nos queremos abrazar. Mira, Leo, acá Gracias, vamos a... gracias por todas las cosas lindas que decís. Me da un No, poquito de pudor. enorme compañero, Leo. Después vamos a mostrar algunos abrazos que te han mandado, pero bueno, sorpresa. Vamos a otra foto, digo, ¿no? Cuando vos hablabas recién de cómo fue tu historia, de cómo fuiste rearmando tu historia en base a lo que te contaban de tu viejo, de tu vieja, de la militancia, del colegio, de las calles de la Ciudad de La Plata. Y bueno, eso es un lugar muy importante, ¿no? El espacio de la memoria, la ex comisaría quinta, que todos los y las que vivimos en La Plata, y las personas que son un poquito más mayores que yo, han vivido esa época de la dictadura genocida, cívico-militar, y han pasado por ese centro clandestino de detención. ¿Cómo era eso, Leo? ¿Qué es ser parte de eso hoy? ¿Cómo es armarla de nuevo para que todos y todas la puedan visitar? Un lugar de actividades donde se cuenta la historia de lo que sucedió, no solamente en La Plata, sino en toda la República Argentina. Sí, bueno, eso es algo que nunca me hubiese imaginado en mi vida, ¿no? Ser parte de este equipo maravilloso que lleva adelante esta tarea de memoria. Eh, fue un centro clandestino como como los casi 1000 centros clandestinos que hubo en el país, eh, nefasto, ¿no? Fue un infierno implantado en el medio de la ciudad de La Plata, en el medio de un barrio con un movimiento que no se puede creer. Uno de los comentarios típicos de las personas que nos visitan es cómo pudo estar este lugar acá, a solo 10 cuadras de la plaza principal de la ciudad, enfrente de un seminario, del Seminario Mayor de La Plata, muy cerquita de un colegio. Y sí, fue un centro clandestino que funcionó en paralelo a una comisaría histórica de la ciudad, que funcionaba como fachada en ese momento, donde cualquier vecino o vecina iba a hacer alguna denuncia o alguna consulta, desconociendo en absoluto qué era lo que sucedía detrás de esas puertas, ¿no? Un lugar donde pasaron más de 250 personas, donde pasaron menos 10 mujeres embarazadas, donde pasaron chicos muy chiquitos que se les robó la identidad, donde no solamente yo nací ahí, sino te digo el caso de Ana Libertad, Barati de la Cuadra, que también nació ahí, Sabino Abdala, que pasó con 3 años, María Eugenia Gatica Caracoche, que también, a todos nos robaron la identidad, y paradójicamente a todos nos devolvió la identidad Abuelas de Plaza. A todos los casos de robo de identidad que pasamos por ahí, Abuelas nos restituyó la identidad. Pero hay que imaginarse que a chicos chiquititos que fueron secuestrados en los operativos junto a sus padres, vivieron ese cautiverio. Mónica Santucho, ¿no? Vos nombrabas a Ale, que estuvo en este programa. Mónica con 14 años estuvo viviendo ese infierno y luego fue asesinada y fueron encontrados sus restos. Digo, un lugar siniestro, siniestro. Y que a partir de los juicios de lesa humanidad, primero en el juicio contra Echecolás, con ese enorme testimonio de Jorge Julio López, que también pasó por Comisaría Quinta, estuvo secuestrado allí. Y antes de hacer este raconto, quiero siempre poner por encima de todo a los sobrevivientes, que les tocó vivir ese infierno y que les tocó, con toda la valentía del mundo, dar testimonio de eso, de que eso sucedió, de que eso fue verdad, de que
estos centros clandestinos de detención existieron, de que vivieron las peores torturas que se vivieron en Argentina, y de que hubo nacimientos, gracias a esos testimonios nos buscaron. Si no, no nos hubiesen podido buscar nunca. En mi caso, el testimonio en detalle de Adriana Calvo, que ayudó a mi mamá en el trabajo de parto, estando también Adriana embarazada. Así que gracias a esos testimonios se logró también volver a llevar a la justicia a todos los genocidas. Y después, nosotros, como te decía antes, primero en el juicio contra Echecolás, después en el juicio contra von Bernich, acá en La Plata, que tocaban también a este centro clandestino de detención, y por último en Circuito Camps, donde estaba incluido dentro de otros 4 ex centros clandestinos de detención, estaba la comisaría Quinta. Ahí me tocó integrar, sumarme a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Y ahí me tocó vivir desde adentro ese proceso judicial duro, doloroso, pero reparador. El haber podido estar dando testimonio, por supuesto no como testigo, sino más que nada como prueba viviente de que hubieron nacimientos ahí, de que yo pude restituir mi identidad y de que mi mamá estuvo ahí, entró con 17 años, embarazada de 7 meses de mí, mi papá con 22 años, y que mi mamá le tocó dar a luz atada de pies y manos en esa maternidad clandestina que era la cocina. Y yo pude dar testimonio mirando a la cara a Echecolás y al resto de los responsables. Y eso para mí fue reparador. Haber podido vivir esa instancia fue reparador. Haber podido escuchar lo duro de los testimonios de los sobrevivientes y poder abrazarme con ellos fue reparador. Y por eso desde la querella de abuelas también solicitamos la desafectación de esta comisaría, igual que el destacamento de Arana, porque creíamos que no bastaba con que sean juzgados los responsables, que por supuesto era muy importante, pero también necesitábamos que este lugar no quede en el olvido, que no siga funcionando una comisaría como si no hubiese pasado nada, y que ahí funcione un espacio para la memoria, igual que en el destacamento de Arana. Así que esto lo impulsamos desde el minuto cero. El tribunal, lo dijimos desde Abuelas de Plaza de Mayo, me tocó decirlo a mí en persona en los alegatos. El tribunal lo tomó en cuenta y en la sentencia instó al Poder Ejecutivo de la provincia a que eso suceda. Así que desde el diciembre del 2012 estamos trabajando en eso. Primero, en el 2013 se pudo señalizar la comisaría como ex centro clandestino de detención. Hicimos un acto muy lindo con familiares, con sobrevivientes, con esa Secretaría de Derechos Humanos de provincia que estaba aquí, vos, Carlotto, que estaban muchos de los compañeros y compañeras que hoy son funcionarios, el Gitano, en la actual subsecretaría eran parte de esa antigua secretaría y que impulsaron a que eso suceda, lo mismo que en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que después se consiguió una desafectación parcial en el 2014-2015, donde se subdividió la comisaría y nos entregaron los calabozos, donde empezamos a hacer un trabajo de preservación, de investigación, mientras seguía funcionando la comisaría. Fue muy raro eso. Inclusive tuvimos que escuchar críticas de algunos compañeros, que cómo podíamos aceptar eso estando todavía la policía ahí, pero era la única manera de empezar a trabajar desde ahí y desde presionar desde adentro. Y bueno, y después en el 2018 se consiguió la desafectación total y hoy estamos trabajando en esa puesta en valor del edificio central y por supuesto que seguimos trabajando con la esencia que son los testimonios. Estamos trabajando en la conformación de un archivo propio, además del archivo que nosotros formamos por los testimonios judiciales. Mirá, ahí esa fue una acción que hicimos en el 2015
para generar visibilidad, donde vinieron algunos diputados y diputadas, si no recuerdo mal fue en el 2015, ahí está Rubén López, está la India, Maffei, está Claudia Favero, está María Reboredo, compañeras y compañeros entrañables, y nosotros estábamos tratando de generar visibilidad para, para que esas políticas de Estado se cumplan con cualquier gobierno. Hay que exigirle, inclusive a los gobiernos que sabemos que no sienten esto como propio, pero hay que exigirle que lo cumplan, porque hay una sociedad atrás que empuja, como empujó y se levantó contra el 2x1, que inclusive hay que reconocer que hay un sector de lo que fue en aquel momento el oficialismo, de Juntos por el Cambio, hay un sector muy grande que también hasta acá. Y nosotros tenemos que trabajar en esa línea, tenemos que correr las fronteras para que sean cada vez más argentinos y argentinas las que defiendan y digan hasta acá con el negacionismo, hasta acá con la impunidad. Eh, y, y bueno, hoy en día continuamos esta tarea con un equipo que vos las conocés bien, de compañeras y compañeros conformados por la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, de acá de La Plata, y por compañeras que venían trabajando desde hacía mucho tiempo, algunas más de 10 años en investigación, desde la Secretaría de Derechos Humanos, con los juicios, eh, con la búsqueda de las señalizaciones de los ex centros clandestinos de detención, y fuimos sumando y comprometiendo a este proyecto, y hoy conformamos un equipo del cual estoy orgulloso. Hablando de orgullosamente platense, estoy orgulloso, agradecido, porque esto no es de una persona, hay un equipo atrás que nos permite avanzar todos los días, eh, y acá lo tenemos. Es un orgullo muy grande. Leo, mirá, hoy hace unos días cuando te escribí y hablamos, yo he hablado antes con Manuel Lovelli, con el Cholo, y me dijo, sí, habla con Leo, no sé qué, bueno, yo le quiero también agradecer a él, es un compañero a él queremos mucho, también hemos compartido muchas actividades, muchos encuentros, charlas. Bueno, acá quería justamente mostrar una foto, porque también digo, sabemos el laburo que hacen ustedes todos los días, el laburo que vienen haciendo a Sañares, de cómo avanzan, de la perseverancia, de ese espacio que hemos visitado, hemos ido, nada, con esa esperanza de seguir pensando en construir a futuro, de cómo avanzar y saldar discusiones, ¿no? Esto que vos hablabas, que también hay que, que queden actualizados, como el hasta acá no, digo, bueno, eso digo, de saldar la discusión y que ir sumando cada vez más personas que piensen y que estén seguros y seguras que con esto no, y con esto no se va a tocar por una política de Estado. Y la importancia, ¿no? de la política de memoria de la justicia. Y bueno, quería mostrar una foto de un día a la tarde, un día de sol, que estuvimos, si no me equivoco, fue en el 2019, que fuimos para Sí, allá, al espacio de la memoria, donde también fuimos con un gran compañero, que es Juan Scatolini, que sí, bueno, hoy no está físicamente, y él compartíamos mucho con Juan, y sé que los quería mucho también a ustedes. un imprescindible, un imprescindible. Hablando del valor del testimonio, de los sobrevivientes, de esa juventud militante de los 70, del compromiso, de la solidaridad, de la generosidad, eh, todo eso. Veo la foto, lo veo a Juan y se me vienen a la mente todas estas palabras. Y que a mí me tocó conocer a muchos como él. Lamentablemente no los pude conocer antes, para,
para acompañar, para aprender. Me pasa eso, ¿no? Tanto con él, con algunos compañeros que se fueron antes de tiempo, con algunas compañeras que están, como estaban en la foto anterior, Claudia Fabero, bueno, Alicia Nini, que nos acompañan con una generosidad y con una humildad que hay que aprender, nada, hay que escuchar y hay que aprender. Es eso, Sí, es por sí, ahí, escuchar. que te marca el camino. Y además, eso, ¿no? Digo, escuchar y aprender, y por suerte también ese orgullo de seguir caminando de forma colectiva y seguir militando por esa patria que soñaron. Yo creo que eso también es eso de imprescindible, ¿no? Que cada una de las personas que han pasado y han militado por esa patria eh, hoy siguen presentes en cada uno de nosotros y nosotras que seguimos llevando adelante las acciones necesarias para que transformar realmente la patria como siempre lo que hicimos. Mirá, Leo, sabemos que vamos ya a casi una horita y pico, perdón, menos de una horita, vamos 50 minutos más o menos. No te queremos molestar mucho, sé que todos los compañeros y compañeras Un hoy placer. están variados, porque también la virtualidad nos lleva a estar en todos lados al mismo tiempo. Agradecemos un montón haber estado con vos porque también la experiencia individual y colectiva es necesario transmitirla y bueno, que cada vez esas voces se repliquen, ¿no? Digo, replicar para acompañar y para abrazarnos. Pero antes de cerrar el encuentro y charlar un ratito más, al final te vamos a dar unos cuadros que son muy viejas para vos, pero antes de eso, me dejaron algunos videos, nos dejaron algunos videos para saludarte y queríamos pasarlos para también que son parte de esta idea de poder transformar la patria y que te acompañan, te quieren. Así que bueno, vamos a ver algunos saludos para vos. El primer compañero es Luis Dolini, que es compañero de acá del colectivo Orgullosamente Platense, es entrenador de Albatros y ha compartido algunas actividades cuando han convocado por el tema del deporte de la memoria, de los desaparecidos, en el rugby. Así que el compañero te deja un abrazo. Hola, Gerardo. Buenas noches. Quería agradecerte por partida doble. Agradecerte por dos cuestiones. La primera es por formar parte de este ciclo de Orgullosamente Platense. Y la segunda es por habernos convocado a referentes del deporte de la ciudad cuando fue la presentación del libro de Gustavo Veiga sobre los deportistas desaparecidos durante la dictadura militar. Bueno, como sabemos, el rugby es el deporte que más jugadores federados tuvo desaparecidos en el marco de la última dictadura cívico-militar. En ese marco nos llevaste a recorrer las instalaciones del espacio de la memoria Comisaría Quinta. Y eso en lo personal para mí fue un aporte muy grande a la comprensión histórica, real, de lo que fue la barbarie de la dictadura cívico-militar, contada por vos en primera persona, ¿no? Bueno, así que quería agradecerte mucho eso y decirte que por supuesto desde Orgullosamente Platense estamos totalmente a disposición para colaborar en lo que sea relacionado con lo que vos dispongas, pero fundamentalmente con el deporte y la memoria, la verdad, y la justicia. Un abrazo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Hoy Muchísimas gracias. hablábamos, Sí. hoy hablábamos con Pellegrini y bueno, se acordaba mucho de aquella vez que estuvieron allá en el espacio de la memoria y bueno, eso, la importancia también de lo que ha sido también las desapariciones en los deportes y en este caso el rugby platense, que como vos decías también de tu viejo, que estuvo en la U, digo, ha sido también un lugar muy golpeado, el rugby como deporte con los compañeros desaparecidos. Muchísimas gracias y recuerdo perfectamente ese día porque en búsqueda de una apertura desde diferentes matices y desde diferentes perfiles,
eh, buscamos dar a conocer no solamente la historia de militancia, sino también la historia de vida de todos los compañeros y compañeras que pasaron por ahí. Y como vos bien decís, acá en La Plata el rugby, lamentablemente es un emblema en eso, por la cantidad de jugadores desaparecidos que tuvo. Así que fue un encuentro muy lindo también, de muchas anécdotas. Y es lo que buscamos, construir ese espacio entre todos y todas. Leo, mira, vamos a ver otro saludo para vos. Bueno, lo vamos a... Quedan dos... Perdón, se disparó el video. Quedan algunos dos o tres saludos y ya después lo vamos despidiendo. Pero bueno, lo vamos a ver a la compañera. Hola, soy Claudia Berlingeri, saludo el espacio comunicacional orgullosamente platense y también estoy muy contenta de que en este espacio se pueda compartir con Leo Fossati, un joven nuestro, un compañero tan querido que ha tenido que atravesar por circunstancias tan terribles en su vida y que ha podido elegir el camino de la verdad, de la justicia, de la memoria. Un orgullo para nosotros compartir muchas actividades con él y en particular esta entrevista que seguramente va a ser un lujo para todos nosotros y nosotras. Un saludo enorme y abrazo a Leo. Qué grande, un beso enorme a Claudia, un beso enorme a Claudia. Bueno, yo me sumé de grande a esta lucha y Claudia junto a un montón de hijos e hijas de acá de la ciudad de La Plata, que he podido ir conociendo en las diferentes marchas, en diferentes encuentros. La verdad que siempre me han recibido con los brazos abiertos y los admiro mucho. La militancia que ha tenido hijos de manera grupal, por supuesto, ese dolor individual que ha vivido cada uno en su seno familiar, y cómo ha reconvertido, al igual que el resto de los organismos de derechos humanos integrados por familiares, ese dolor en lucha, es admirable. Y cómo han salido a la calle en los 90 a denunciar la impunidad y a escrachar a los genocidas, es todo un hito también. Así que para mí es un orgullo y hoy me siento parte de ellos también. También en los 90, ¿no? Cuando la injusticia reinaba en la Argentina, hijos e hijas han sido, como vos decías, Leo, fundamentales, Sí. imprescindibles para las consignas de memoria, verdad y justicia. Acá vamos a ver otro saludo más, quedan dos y ya después hacemos el cierre. Bueno, una gran compañera también que te deja un abrazo, María Fernanda. Bueno, soy María Inés, la compañera de Juan Scatolini. Este es mi saludo para Leonardo Fossati. Leonardo querido, bueno, es difícil hablar para mí en estos momentos. Sí, es muy complicado, no cuesta mucho, pero bueno, quería mandarte un abrazo enorme y recordarte siempre cuánto afecto y cuánto orgullo sentía Juan con vos y con todos ustedes en realidad, pero con vos. Tenía un gran afecto, sentía un gran afecto y esto que te estoy diciendo, un gran orgullo contigo. Bueno, saludar a todos los de Orgullosamente Platense, que siempre están con estos temas tan fundamentales como son los derechos humanos, el sostenimiento de la memoria, la verdad y la justicia. Un abrazo enorme, ojalá pronto nos veamos, como quedamos aquella vez cuando fuimos a recorrer la comisaría Quinta con vos, y que teníamos películas para pasar y cuántos proyectos se han quedado ahí en el camino que tendremos que ver cómo los vamos materializando. Y como decía Juan, nosotros somos distintos a ellos, a los asesinos, a los torturadores, a los odiadores. Nosotros siempre conjuramos toda esa maldad con amor. Ustedes son un ejemplo de eso. Un beso enorme, queridos, y ojalá pronto nos veamos. Un beso grande, Dieguito, Soledad y a todos los compañeros.
orgullosamente platense. Ay, María hermosa. Bueno, si en algún momento ves, muchísimas gracias de corazón. Qué gente hermosa, por favor. Toda mi admiración. Gente hermosa que cuando me tocó conocerla, esa gente eh, que te da un beso y un abrazo y en ese mismo instante que la estás conociendo por primera vez, ya sabes que ya sabes que nace una amistad, porque es así, esas cosas las sentís o no las sentís. Eh, y sé que debes estar pasando por un momento muy difícil y te acompañamos a la distancia y encima con esta pandemia, pero quédate tranquila que nos vamos a ver, nos vamos a abrazar y vamos a hacer todas esas cosas de las que hablamos en el espacio para la memoria, porque es como vos decís, construimos desde el amor eh, y, y vamos a seguir construyendo desde el amor y vamos a seguir caminando este camino de Juancito. Así que ahí estaremos. Un abrazo enorme y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Leo, porque hoy hablábamos con María y también recordábamos mucho aquellos encuentros en la comisaría Quinta y bueno, todo lo que hablaba Juan de vos, de todos ustedes, de todas ustedes y ese laburo en conjunto, ¿no? Que siempre hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Le abrazamos a María y Juan, otro imprescindible que extrañamos mucho de este espacio. Digo, que extrañamos un montón porque era parte de todo esto. Te va a dejar otro abrazo, una enorme compañera, a la que queremos mucho también, que ha estado acá también en estos encuentros y hoy también estaba muy contenta de que hablábamos con vos. Hola Leo, ¿qué te puedo decir que yo ya no te haya dicho? Sos parte de mi vida. Y bueno, eso, que te quiero mucho. Una vez más, te lo digo una vez más y todas las veces que te vea te lo voy a decir. Te quiero mucho. Es la tía de todos nosotros en el espacio. Yo más, lo único que te puedo decir es que yo más. Me ha tocado escuchar el testimonio de Claudia, nos ha acompañado verdaderamente como una tía o como una mamá, esas mamás que te dan ánimo, que te apoyan, que te acompañan. La verdad que la quiero muchísimo. Además, viste que tiene esa forma tan dulce de ser y tan cariñosa, y a la vez una fuerza, una militancia, una tenacidad admirable. Yo sinceramente me nutro de esta gente. Las miro y las admiro. Y sobre todo en estos momentos difíciles que hablábamos al principio, que nos toca vivir de pandemia, de que hay muchísima gente que la está pasando muy mal, muy mal. Y a veces, viste que como todo, hay días que uno la lleva mejor y otros días que cuesta más. Yo pienso en ellas, pienso en esta generación, en mis viejos, mi mamá, mi papá, en toda esta generación de militancia, en las abuelas, y digo, bueno, no podemos hacer menos que seguir dándole para adelante. Eso. Son mi ejemplo, son mi ejemplo. Leo, hace tiempo cuando estuvo Tati al medio acá en un encuentro en Orgullo Platense, nos decía eso, ¿no? Nos decía, ustedes repitan, cuando estén mal, cuando estén tristes, cuando piensan que no se puede y cuando la diversidad es cada vez más grande, si las madres pudieron, ustedes van a poder, ¿no? Esa idea también, esa idea de que si las madres y las abuelas han podido y siguen caminando con la misma coherencia, las convicciones, vamos a poder. Entonces sigamos abrazados
que la referencia siempre está en ellas, en las mujeres que han podido todo y obviamente en esa generación de militancia. ¿No sé si se escucha? Perdón, a ver, un segundo. ¿Se terminó? Perdón. Ah, se fue Leo, no sé si se fue, por ahí se le cortó, por ahí vamos a ver si vuelve antes de terminar. Se ha cortado. Un segundito, ¿no? Bueno, les agradecemos como siempre a todos y a todas. Esperemos no cortar porque faltaba 2 minutos, pero seguramente se va a sumar nuevamente. Puede ser que viste en este momento te quedas sin internet, sin luz, bueno, muchas cosas pueden pasar. Les agradecemos a todos y a todas, como siempre, los que están presentes, los que hablamos, con los que construimos el día a día, los que son parte de esta organización, los que nos mandan los videos, los saludos, que digo, esto es una construcción colectiva, que no hace falta solamente una individualidad, sino un conjunto de compañeros y compañeras que piensan que la patria se puede transformar y que, como siempre decimos, que la ciudad de La Plata la reconstruimos entre todos y todas. Un segundito, a ver si podemos, una foto, un segundo, y vamos a ver si hablamos mientras con Diego. Seguramente por eso pueda conectar, o si no, ahí nos va a decir. Disculpen, a los que están del otro lado, a las que están del otro lado. Un segundito. Ya lo fijamos si lo terminamos ahora, ¿no? La verdad que le agradecemos un montón a Leo Fossati, mi enorme compañero con el que estábamos compartiendo recién esta hermosa charla. Un segundo, Ya vamos a ver. Hablamos, bueno, de todo en realidad. Pudimos hablar un montón de... Ahí está. Seguramente se conecta. Y ya vamos a ir cerrando este encuentro. Que la verdad que nos da orgullo encontrarnos con compañeros como Leonardo Fossati, que hace lo que dice y dice lo que hace. Y eso es muy importante. Coordinar el discurso de acción. Y es un compañero que lo coordina. Y articula con todos y con todas. La verdad que es importantísimo la figura de abuelas y la de todos los compañeros que siguen levantando la bandera de la memoria de la verdad de justicia. Un segundito, debe estar con mala cantidad de internet porque me está diciendo que se conecta, pero esperen un segundo, por favor. Ya va, perdonen, pero... Disculpen, pero bueno, esto tiene los vivos. La verdad que ya se va a poder sumar. Ya va a estar. A ver. Un segundito. Ya se va a poder sumar. Y cerramos, como decíamos, este encuentro. Nos puso muy felices, lo esperábamos con muchas ganas, encontrarnos con Leo para poder compartir la historia, compartir la necesidad de que cada uno y cada una que tiene dudas también dé el paso y de poder reconstruir su identidad, como hizo Leonardo Fossati y como hicieron muchos y muchas Ahí va. Ahí está, Leo. Perdón, Leo, ¿ahí estás? Sí, ahí estoy, Perdón, se ha cortado, te pedimos disculpas. No, no sé si fue acá, en casa, pero bueno, te dije que de esto mucha idea no tenía. Olvídate, es el vivo. Es como cualquier vivo, pasan estas cosas. Leo, vamos a ver un último video de un saludo que te dejaron, el último saludo,
Después te entregamos los cuadros de mi vieja, que hoy no pudo estar, obviamente, porque respetamos la medida de restricción, y ya después te saludamos. Qué lindo. Oh, Bueno, obviamente un saludo muy grande a Sole, a Diego y a los compañeros y compañeras que hacen orgullosamente Platense. Bueno, y a Leo, ¿qué decir de Leo? Con Leo nos une una historia de muy chicos, porque compartimos la crianza en el mismo barrio, si bien él pertenecía a otra cuadra, que teníamos enfrentamientos futbolísticos, de los cuales ganaba siempre claramente los monoblocks. Después, nuestra relación tuvo que ver básicamente con encontrarnos nuevamente de la militancia en derechos humanos ya hace muchos años. La verdad que es un orgullo también poder trabajar con Leo hoy en este presente para profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia en la provincia de Buenos Aires, y esperemos que más temprano que tarde podamos seguir profundizando estas políticas para, bueno, un poco buscar lo que siempre buscamos, más justicia, más verdad, más memoria, menos impunidad, y siempre tener presente a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, un abrazo muy grande, Leo, sabés que tengo un aprecio muy especial por vos, y nada, contento de poder participar en este programa. muy bueno, muy bueno. Sí, Mati, la verdad que nada, como él dice, nos conocimos de muy chicos, férreos rivales, aunque compartimos el amor por la misma camiseta pincharrata, pero vivíamos en el barrio del Parque Saavedra y yo con mi identidad falseada, digamos, pero él tenía su equipo de fútbol del monobloc y nosotros Juventud Unida a La Plata nos llamábamos. Y se armaban unos clásicos tremendos. Así que siempre nos miramos de reojos, pero después la vida nos unió en esta misma lucha y bueno, por supuesto, como te decía antes, mi admiración a los hijos que han llevado su militancia y su lucha desde muy chicos y donde han sufrido la desaparición en el caso de Matías, de su papá, y en otros casos de ambos padres y que se han criado con abuelos, con tíos y que han sabido transformar ese dolor en lucha. Y hoy en día le toca estar en un lugar muy sensible, que se ha ganado con todo el derecho de la ley, a partir de su trabajo, de su militancia, y que nos ayuda y nos impulsa con el proyecto del Espacio para la Memoria acá en la ciudad de La Plata. Así que es una alegría muy grande patear las mismas calles con Matías. Como siempre decimos, Leo, de este espacio, que celebramos el encuentro, ¿no? Celebramos encontrarnos y que el abrazo un poco es el orgullo de saber que estamos en la misma vereda y que vamos a seguir caminando para transformar la patria. Leo, te dejamos un cuadro que hizo mi vieja, que está del otro lado, está en su casa ahora, no pudo estar acá presente. Abrazo enorme. Porque te quieren mucho, digo, mi viejo, mi vieja, te quieren mucho, porque también nos han acompañado mucho también a nuestra familia, con el tema de mi tía y de toda mi familia. Así que, bueno, siempre te agradecemos también a vos, al Cholo, muchas gracias. Acá te dejamos un cuadro que Lindo. para vos. Muchas gracias, muchas Para gracias. el flyer. Muchas gracias. Ya lo atesoraré con mucho cariño. El agradecido soy yo, a ustedes, por este espacio, por la amistad, y ojalá podamos hacer muchas cosas juntos, porque yo sé del compromiso, de la llegada que ustedes tienen. En La Plata faltan muchas cosas por hacer, y la verdad es que hay que sumar voluntades y generar conciencia, sobre todo eso, conciencia de todo lo que nos falta, ¿no? Nos faltan
pasaron 44 años de esta última dictadura cívico-militar y nos faltan más de 300 hermanos y hermanas por restituir su identidad. Es muchísimo. Faltan todavía desarrollar varios juicios contra los genocidas responsables de estos centros clandestinos de detención. Faltan ser juzgados muchos responsables de la pata civil, esa responsabilidad de muchas corporaciones y muchos empresarios que apoyaron esta última dictadura cívico-militar. Pero sobre todo falta generar conciencia. Se ha ganado muchísimo en estos últimos años, desde la vuelta de la democracia, sobre todo con Néstor y Cristina, pero falta muchísimo todavía, ¿no? Nosotros, como Espacio para la Memoria, solamente pudimos funcionar un año fuera de la pandemia, pero a pesar de eso nos visitaron casi 3.000 pibes de colegios secundarios. Y interpelamos desde propuestas pedagógicas, como te decía antes, y también desde propuestas artísticas. Teatro por la Identidad acá en La Plata es un ciclo totalmente consolidado, música por la identidad lo mismo, danza por la identidad también. Hay una movida en La Plata muy grande que creo que nuestra generación tiene que apuntalarla, tenemos que estar en esa tarea y ser cada vez más. Abrirle los ojos a mucha gente que hoy en día nos mira de reojos y que todavía continúa pensando por algo habrá sido y que no se imagina cómo es la realidad. Esa es nuestra tarea, seguir generando conciencia, verdaderamente seguir generando conciencia para el nunca más. Así que muchísimas gracias por esta invitación, por la calidez, un abrazo enorme a tu vieja, a tu viejo, y bueno, por todos estos saludos y por todos estos mimos. Sinceramente, muchas gracias. Leo, mirá, vos decías de que hay que seguir generando conciencia y viendo cómo seguimos, ¿no? Trayendo gente para este lado y pensaba en lo lindo que es estar de este lado, ¿no? Lo lindo que es saber que estás en el lado correcto, con las convicciones y la coherencia, y es mucho más lindo este lado que el otro, pero sin dudas. La verdad pensaba que cuando uno escucha a dónde van las abuelas, las madres, no hay que hacer mucho análisis. ¿Cuál es el camino? Digo, es correcto porque están ellas. No hace falta mucha argumentación, ¿no? Para saber que hay que ir para ahí. Así que digo, estamos en el camino correcto, te abrazamos un montón, sos un compañerazo de este espacio, de esta organización, de este colectivo, te queremos mucho. Aprovecho para decir, porque también digo, está bueno decirlo, nos han acompañado mucho ustedes, digo, tanto vos como el Cholo. Nosotros también buscamos a un primo, una prima, hijo de Gabriela Carquiliborde, así que también está bueno también decirlo, que es uno más de esos, o una más de esos nietos y esas nietas. Así que bueno, te dejo un último cuadro que hizo mi vieja, que es ese abrazo que un poco traduce el amor como camino, el amor como bandera, y bueno, que queremos ir por ahí, por más abrazos, por mucho amor, por seguir convocando, por seguir dialogando. La unidad es por ahí, ¿no? Es viendo cómo nos queremos un poquito más. Sin duda, sin duda. Y el amor vence al odio no es una frase hecha. Se nota todos los días. Cuando hay una marcha en Plaza de Mayo con bolsas mortuorias y del otro lado hay una respuesta de Estela con amor, invitándolos a reflexionar, está todo dicho. Es por ahí. Como vos bien decís, estamos del lado luminoso de la vida. Leo, bueno, muchas gracias. Un encuentro hermoso. Y bueno, nada, es necesario encontrarnos, ¿no? Nos vamos a ver seguramente en poquitos días, así que llevamos los cuadros y de paso también charlamos, que no nos vemos hace un tiempito. Te quiero mucho, un abrazo enorme y bueno, a seguir construyendo esa patria que soñaron. Lo mismo para vos y todos ustedes. Muchísimas gracias. Abrazo enorme.